¿Qué tal? Soy José Luis Ibaja, bienvenidos a este Butaca 2014, el especial de Grada Norte. En este día, bueno, vamos a seguir platicando acerca de lo que ha sido, pues ya un año prácticamente en la guerra en Ucrania. Por supuesto que hay un contexto geopolítico y también bélico que hay que tratar en este tema, pero también hay que abordar esa parte que es la parte deportiva, el enfoque que le vamos a dar en este sentido, sobre todo pensando que estamos a poco más de 500 días de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay mucho de qué platicar y tengo un gran invitado aquí. Quiero presentarles a Adrián Basilio, un periodista de la Ciudad de México, de Grupo Cancha, bueno, de Cancha, de Grupo Reforma. Muchísimas gracias, Adrián, por estos minutos que nos estás concediendo. Al contrario, José Luis, un gusto y esperemos que esta plática sea de interés de la gente que nos va a estar viendo más adelante. Muchas gracias por la invitación. Sí. Adrián, bueno, pues estamos hasta ahora sí, pues irremediablemente se llega a un año de guerra en Ucrania por el tema de la invasión rusa precisamente a territorio ucraniano, algo que tal vez se empezaba a sentir que podía suceder a finales del 2021, pero finalmente en enero se pone la cosa muy muy caliente. Ya se veía que el ejército estaba empezando a acercarse a la frontera, y el 24 de febrero del 2022, precisamente ya esa fecha, es cuando ingresan los rusos a Ucrania, ¿no? Te preguntaría en primera instancia, ¿no? ¿Cuál fue tu primera impresión o tu primer pensamiento en ese momento cuando ya invaden territorio ruso y prácticamente pues inicia un conflicto bélico? En ese sentido, vamos, en el contexto general, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué pensaste en ese momento, no? Pues mira, José Luis, de entrada fue pues empezar a pensar de muchas cosas sobre este contexto, sobre las circunstancias que han envuelto toda la historia de los Balcanes, toda la historia de la ex Unión Soviética, de las ex repúblicas, etcétera, etcétera. Y sé que bien, al menos, bueno, los que tenemos un poquito más de edad, pues nos remitimos un poquito a ese contexto, ¿no? Con la desintegración de la Unión Soviética y todo lo que se derivó, bueno, por esas fechas también, bueno, antes, la caída del muro de Berlín, todo este contexto de los bloques te viene a la mente, y todo lo que estudiaste o lo que viste, lo que viviste tú en esos años, pues no deja de remitirte a ciertas cosas. En este caso, bueno, la desintegración de la Unión Soviética generó muchísimos cambios, tú lo acabas de decir en tu presentación, geopolíticos, en los cuales, ahora que estamos hablando de esto, no podemos dejarlo de lado, pues tienen que ver muchas aristas, y el deporte es uno de ellos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre eso. Eh, Algo que tú podrías pensar que ya no tendría que suceder, pues se está replicando, no solamente en esa parte del mundo, hay en otros lugares donde a lo mejor los conflictos no son tan difundidos o no han llegado a esta magnitud, pero bueno, aquí hay que considerar que estamos hablando de una de las ex superpotencias, estamos hablando de los países más grandes del mundo, uno de los países que tiene unas reservas de gas impresionantes que alimentan a Europa. Entonces, hay una particularidad en este conflicto bélico que afortunadamente no ha escalado, pero que ha generado una tensión impresionante, no solo en Europa, con la OTAN, sino también con los aliados de este organismo, empezando pues por Estados Unidos. Entonces, sí es un tema que te genera pues mucha incertidumbre, te genera mucha incredulidad, porque no puedes pensar que en pleno siglo XXI todavía se estén pues manifestando este tipo de conflictos bélicos en una zona que de por sí es conflictiva y complicada, José Luis. Sí. Oye, y ya entrando un poquito en materia de deporte, ¿no? Estalla la guerra inmediatamente el 24 de febrero, ¿no? Al día siguiente, a los 2 días, inmediatamente viene así como un efecto dominó. Los máximos organismos internacionales del deporte, diferentes federaciones, organismos, etcétera, empiezan pues a generar una serie de sanciones hacia los deportistas rusos y bielorrusos. Les impiden competir en muchos de los casos, otros sí los permiten en cierta forma, pero sin representar a la bandera, ni, bueno, sus banderas, ni obviamente el tema de los nombres de Rusia y Bielorrusia, que decir de los himnos nacionales, ¿no? En ese sentido, ¿cómo sentiste tú la reacción que hubo, primeramente, ¿no? En el sentido de que, pues, vetar a estos deportistas, ¿no? ¿Cuál fue tu pensar? Sobre todo que estamos hablando de deportistas que ahorita lo vamos a tratar más adelante. Algunos tal vez estarán involucrados o no de una u otra forma en la guerra, ¿no? Pero a la hora de las sanciones, ¿qué fue lo primero que sacaste por conclusión? Pues es que mira, es un conflicto
conflicto que lo comentamos y reitero, tiene muchas aristas. En el caso del deporte, pues a fin de cuentas los deportes podrían ser los menos culpables, pero también ha habido deportistas o hubo deportistas que en su momento se manifestaban a favor de la guerra, Claro. incluso hasta se enlistaron en las fuerzas rusas. Entonces, creo que no se separó o esos deportistas no supieron separar esa situación. También entendemos un contexto muy particular en Rusia que ahí de alguna forma pues a las autoridades militares de ese país, por decirlo muy comúnmente o coloquialmente, les vale gorro si eres deportista o no. Mientras tengas la edad para unirte a las Fuerzas Armadas, pues tienes que estar porque tienes que estar. Entonces, son cosas muy complejas, pero bueno, en ese sentido de lo que decías de la reacción de federaciones internacionales, creo que creo que puede ser algo muy debatible, porque alguien podría decir, qué bueno que lo hicieron, que vetaron los rusos, y alguien podría decir, ¿y por qué los vetaron si son los menos culpables? Entonces creo que también es una posición muy compleja o muy problemática para las federaciones internacionales, en este caso para el Comité Olímpico Internacional, pero también hay que recordar que a fin de cuentas el deporte pues también es política. Claro, Y totalmente. cuántas veces en los países, muchos países pues utilizan el deporte para enarbolar su ideología, su postura, su presencia en el contexto internacional, etcétera, etcétera. Ahora, aquí quizá yo me podría decir a lo mejor una barbaridad, y tú consideras o no, pues para fortuna, por decirlo de alguna manera, teníamos el antecedente de que Rusia ya había sido vetada por el caso del dopaje sistemático en el deporte ruso y en particular en el caso de atletismo, que el atletismo sigue sin ser, digamos que perdonado por hoy por Athletics, antes ya, ¿no? Entonces, todo esto pues se conjunta y a lo mejor quizá por eso no se sintió tan severo que otras federaciones hayan reaccionado de esa manera, vetando a los deportistas rusos y luego a los bielorrusos, porque por ejemplo también los bielorrusos, deportistas bielorrusos, digamos, ¿qué podrían decir? O sea, insisto, en términos muy coloquiales, pues yo qué vela tengo en el entierro, ¿no? Claro. Son Ajá. las autoridades de mis países que están apoyando una invasión. Entonces, yo qué culpa tengo de, pero a fin de cuentas también hubo deportistas bielorrusos que se manifestaban a favor de la invasión a Ucrania y bueno, ahí están las consecuencias. Sí, y fíjate que me llama mucho la atención lo que comentas en ese sentido porque lo hemos visto en la historia, ¿no? Yo creo que desde los Juegos Olímpicos de Berlín, el tema del nazismo, ¿no? Que enarbolaban la superioridad, que buscaba la superioridad aérea, la supuesta, por supuesto, ¿no? Pero eso ha sucedido sistemáticamente y sobre todo yo creo que en alguna época también, en los 50, 60, cuando estaba muy marcado el tema de la cortina de hierro, OTAN, Pacto de Varsovia, ¿no? Entonces sí hay algo ahí muy interesante y creo que también por otro lado también tocas un tema interesante, ¿no? Porque hay muchos deportistas que ciertamente, rusos y bielorrusos, sobre todo rusos, ¿no? Que son apoyados por el mismo Estado, o sea, y es algo que, bueno, no solo por el mismo Estado, sino por el mismo ejército ruso. Entonces eso de alguna forma también compromete su situación, estén independientemente y de forma interna cada deportista, ¿no? Estén a favor o en contra de la guerra, compromete su situación como deportistas mismos, ¿no? Sí, por supuesto, ahí tienen, digamos que una doble presión. De entrada, pues por ser del país que son, el nacionalismo que en el caso de los deportes pues siempre está a flor de piel. Y si a eso le sumas que muchos de ellos dependen económicamente de las Fuerzas Armadas o incluso son parte de, pues imagínate también el conflicto en el que están. Obviamente, pues también tiene que ver la conducta, digamos, de cada uno de ellos o la percepción que tengan de ese contexto bélico. Claro, Ya habrá, insisto, hay algunos deportes que estuvieron o que están todavía a favor de la guerra y otros que no, incluso otros que dicen, oigan, por favor, a mí no me tomen en cuenta. ¿Cuántos claro. deportistas, no solamente deportistas, científicos, personas del mundo cultural de Rusia, pues mejor prefirieron salirse del país antes de ser convocados para formar parte de las Fuerzas Armadas? Oye, y contrariamente también el tema de los ucranianos, porque recuerdo muy bien cuando empezó ya esta invasión, que ya empieza el enfrentamiento armado entre los dos ejércitos, muchos ucranianos deportistas también de alguna forma se vieron involucrados en la guerra porque se unieron a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y otros tal vez que no se hayan unido, pero también estaban de alguna forma pues siendo, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Embajadores de Ucrania a nivel mundial, como para, oigan, echen un ojo a lo que está pasando en mi país,
porque pues es una injusticia desde la perspectiva de ellos, no quiero entrar entre si es bueno o malo, ¿no? Porque ya es algo muy subjetivo, ¿no? Pero sí creo que también en el caso de cada uno de ellos también es algo, una situación bastante complicada para los deportistas ucranianos, tanto los que pues se enrolan al ejército ucraniano como los que también siguen compitiendo, casos futbolistas, tenistas, atletas también, ¿no? Pero aquí yo te preguntaría, José Luis, volverte embajador de tu país en este contexto, ¿fue por iniciativa propia o fue porque te orillaron a? Ese es otro tema, ¿eh? Yo creo que porque también, digo, y es ¿No? comprensible, en todo conflicto bélico hay también un tema de propaganda. Entonces tal vez por ahí Indiscutible. hay un mensaje del gobierno de Ucrania que vaya enfocado en ese sentido. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí. Y los organismos deportivos, en este caso, pues también están en alguna forma, pues cuidando, porque recordemos, nos guste o no nos guste, la política también está metida en el deporte, la economía está metida en el deporte, y pues en este caso Rusia es una de las potencias deportivas, pues tanto en el movimiento olímpico como en otras disciplinas. Claro. En deportes profesionales, por supuesto que no, ¿no? Pero en el Ujú. deporte olímpico. Entonces, imagínate también qué peso tiene que en una competencia global no haya deportistas, en este caso rusos, que sabes que te van a garantizar cierta competencia, cierta rivalidad, que aparte también de eso vive el deporte, la rivalidad Claro. entre los deportistas, las selecciones, los equipos, los grupos, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, también, ¿qué tanto peso puede tener el hecho de que una potencia de esta naturaleza no esté en una competencia global? ¿No? Claro. ¿Qué pasaría ahí? Por supuesto, las autoridades o los organismos internacionales en materia deportiva, pues también tienen que tocar el tema con pinzas, aunque también ahí es el juego que también maneja en este caso el Comité Olímpico Internacional, de que lo que acaba de hacer hace poco, ¿no? Hace unos días, de abrir una hoja de ruta, como le denominó, para la participación de deportistas rusos y bielorrusos en París 2024, pero te lo dejo a ti, Federación Internacional. O sea, Claro. yo estoy abriendo la posibilidad, pero pues tú decides. Pues ahí, perdón, Es lavarse las se enoje manos. quien se enoje. El COI se está lavando las manos para que Claro. en determinado momento digan, no, pues yo no dije, Ujú. fueron las federaciones internacionales quienes los aceptaron. No, y es que fíjate que en ese sentido yo creo que también poco a poquito y de forma paulatina y no tal vez tan públicamente, pero este tema de permitir al Comité Olímpico a los rusos y bielorrusos participar en París ha ido escalando, pero en diferentes frentes. Ahorita tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, vamos, el desfogar esa presión hacia las federaciones, ¿no? Porque también, digo, ya se está hablando de que Ucrania estaría motivando una posibilidad de un boicot. Uh-huh. Habrían algunos países que estarían entrando ese boicot, ¿no? Los bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, por ahí Dinamarca, se habla que también Finlandia, ¿no? Pero, ¿qué tanto crees que realmente hayan países que realmente quieran entrar ese boicot olímpico? Es decir, unirse a Ucrania y no asistir en caso de que se mantenga esa posibilidad de que hayan rusos y bielorrusos, ¿no? En los Juegos Olímpicos de París. Fíjate que lo veo muy complicado. Serían muy pocos países que aparte, sin menospreciar a ninguno, no tendrían un peso competitivo ni un peso comercial Okay. que afectara la celebración de París 2024. A lo mejor algunos países balcánicos, otros de Balcanes, otras claro. repúblicas soviéticas, algunos por ahí que sean muy afines a Ucrania podrían unirse, pero pues, insisto, sin menospreciar a ninguno, ¿qué tanto podría pesar que Finlandia pues no fuera a París? ¿Qué Digo, tanto podría pesar que Estonia no fuera? en medallas siendo fríos, pues en lo competitivo, siendo fríos no. Tampoco. Uh-huh. Además, tampoco de los países fuertes, deportivamente hablando, creo que se metería en eso. Por supuesto, Francia, bueno, estaríamos diciendo una estupidez porque Francia como sede, pues tampoco podría hacerlo, ¿no? De entrada está descartado. Totalmente. Y de Pero, por hecho ejemplo, podía conflictuar algún tipo de relación entre Zelensky, el presidente de Ucrania, con Macron, el presidente de con Francia, ¿no? Macron, Podría haber un conflicto por ahí. totalmente. España, pues sí, forma parte de la OTAN, está apoyando mucho a Ucrania, etcétera, etcétera, pero pues tampoco se bajaría del barco. Y si nos vamos del otro lado, pues Estados Unidos, por supuesto que no. Recordemos que los derechos de transmisión son de NBC, una en Estados Unidos, y que es la que lo reparte a nivel global. Entonces, un boicot de alta naturaleza, o como en determinado momento se pudo llegar a vivir, pues en el siglo pasado, en la década de los 80, primero en Los Ángeles, luego en Moscú, Ah, primero en Moscú, al perdón, y luego en revés, Los claro. Ángeles,
este, no creo que se replique y tenga tanto impacto como fue pues en esos años que estábamos pues en la época de la plena Guerra Fría, en la cortina de hierro, que son pues cosas más históricas, pero que a fin de cuentas forman parte pues del devenir no solo del mundo político, sino del mundo deportivo. Oye, ¿qué lectura le das? Digo, más o menos creo que puedo entender por dónde le vas a dar, ¿no? Pero ¿qué lectura le puedes dar? Mira, he estado monitoreando medios gubernamentales de Ucrania, periodistas, figuras públicas ucranianas en el Twitter sobre todo, ¿no? Y manejan mucho el tema, obviamente, de cómo permitir que el ejército que está atacando nos pueda participar cuando los deportistas de Ucrania pues están viéndose afectados. Mira, ellos están manejando cierto número, ¿no? 231 deportistas que han fallecido durante, ucranianos, ¿no? Que han fallecido durante la guerra, algunos obviamente más de menor edad, otros ya más, digo, a nivel competitivo en alto rendimiento, que han destruido alrededor de 350 instalaciones deportivas. Sí. Es algo que también, por otro lado, ¿qué lectura le podemos dar? Porque ciertamente Ucrania es el país que está siendo afectado totalmente en su territorio y con una destrucción que estamos viendo como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial en lo general, pero en lo particular en el tema deportivo también está teniendo un impacto ahí, ¿eh? Totalmente, y es tristísimo que se haya bombardeado de complejos deportivos en Ucrania, porque, insisto, y voy a parecer discorrayado, pero no podemos dejar de lado que también el deporte es un negocio, ¿no? Y tiene que ver mucho la política, y tiene que ver mucho tu identidad, tiene que mucho que ver tu nacionalismo. Y pues también como estrategia de guerra, pues, ¿qué haces para aminorar el ánimo de la gente a la que estás tratando de destruir? Pues pegándole en aspectos particulares de su vida cotidiana, las escuelas, la cultura y el deporte. Y eso es lo que está haciendo Rusia, tratando de aplastarlos a los ucranianos a través de estos aspectos de su vida cotidiana. Uno de ellos es el deporte. Ucrania es un país que tiene, que es fuerte en ciertas disciplinas. Y bueno, pues también lo que yo creo y que Rusia nunca va a terminar de superar ni de perdonar es que la mayoría o muchos de los deportistas que después de la desintegración de la Unión Soviética empezaron a triunfar, pues son de estas exrepúblicas. Antes recordemos que la Unión aglutinaba a todos ellos que eran deportistas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ahora son ucranianos, bielorrusos, de las otras repúblicas, etc. Entonces, por eso yo creo que también está esa, digamos, que saña con el ejército ruso de apachurrar o desintegrar pues esos bastiones en los que pues eran fuertes y en los que, en este caso los ucranianos, pues se dedicaban pues simplemente a tratar de ser mejores, ¿no? Y fíjate que viéndolo también desde ese ángulo, cierto, la destrucción ha sido, digo, como brutal, total, ¿no? Yo creo, no sé si ponerlo a la par o ya superó totalmente la situación de la guerra en ex Yugoslavia, pero por ahí va, e incluso si nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el tema deportivo también para Ucrania va a ser un retroceso impresionante, digo, no sé qué tanto vaya a durar la guerra. Tal vez todo lo que resta de este año es muy probable por cómo se están dando los hechos, por cómo ha ido escalando, cómo se han dado los acontecimientos. Yo creo que todo este año va a haber todavía guerra, pero en algún momento en el que termine va a haber un estancamiento en el tema deportivo en Ucrania impresionante, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no solo ahí, ¿eh? Claro, También en Rusia. Ah, bueno, ok, sí. Obviamente que digamos que por el sentimiento y por todo el contexto, pues tú te inclinas un poquito más a Ucrania, porque es a fin de cuentas el país invadido y el que está sufriendo, padeciendo todo esto. Pero se ve un retroceso en el deporte de ambos países, incluso hasta me atrevería a decir que en el de Bielorrusia, no solamente desde luego, en el de Rusia, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, y más en el caso de Rusia, que viene pues también de esta sanción del COI, de World Athletics, de que los exponentes de atletismo pues no han podido competir o lo han hecho bajo la bandera neutral. Eso pues por supuesto que también les debe de pegar a los deportistas de alto rendimiento, porque lo que ellos quieren es, por supuesto, competir y ganar, y ver pues su bandera ondeando ahí y escuchar su himno enfrente de un estadio pues a tope. Oye, Adrián, no sé qué tanto, creo que también sería un tema
que llegaría a preocupar en algún momento dado, ¿no? Todo transcurre con normalidad, entre comillas, ¿no? Claro, se desarrollan los Juegos Olímpicos, participan los rusos, los bielorrusos, pero no sé qué tanto puede haber ese tema. Es que tocaste un punto ahí fundamental, ¿no? Tal vez no sé si llamar el sentimentalismo hacia el lado ucraniano, porque son las víctimas en este caso, ¿no? ¿Cómo crees que se pueda recibir a los deportistas rusos y bielorrusos? Digo, falta 1 año y 4 meses por ahí, 500 días para los Juegos Olímpicos de París, pero no puede haber también ahí un problema en el tema social, en cómo puedan ser recibidos estos deportistas. Totalmente, totalmente, porque cada país está jugando sus estrategias. Y Zelensky, el presidente de Ucrania, también creo que ha usado una faceta de víctima que ha caído muy bien en Europa. Uh-huh. A lo mejor no con esa intención, a lo mejor puede ser real, pero pues sí ha tocado ciertas fibras. Y en el caso de los Olímpicos, la gente francesa, hemos tenido oportunidad de estar en París, más o menos la conocemos, y hemos experimentado ese sentir. Entonces yo creo que sí habría una manifestación, por lo mínimo que sea, de abucheo hacia Rusia, si es que van, y de mucho papacho y de muchos aplausos y de muchas ovaciones a los deportistas ucranianos en el caso que vayan, si es que no boicotean los Juegos, ¿no? Este contexto también es muy importante porque estamos hablando de los deportistas, de las autoridades, pero de la gente, la reacción del público, de los espectadores, y no solo los que estén ahí, sino los que pueden ver las competencias a través de la televisión. Sí, porque de hecho ya hay algunas manifestaciones que están totalmente en contra dentro del mismo París, porque la alcaldesa de París que está en contra de que vayan los rusos y los bielorrusos. O sea, ya partiendo de ahí, sí va a haber una visión muy fuerte y sin, vamos, o sea, sería lo ideal que el deporte estuviera alejado de la política, pero es imposible. De hecho, no nos veamos más lejos. Bueno, esperemos que el conflicto bélico para ese entonces ya terminado, pero en el supuesto que no, Rusia aceptaría una tregua olímpica, preguntaría, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sería pero interesante. Rusia no es tonta. No es tonta y también sabe que es preferible tener de aliado al COI que tenerlo de enemigo. ¿Tú qué visualizas? Digamos, pongamos 1, 2 o 3 escenarios que gustas. ¿Qué escenarios ves para París 2024? 1, 2 o 3, no sé. Yo creo que sí van a competir deportistas rusos y bielorrusos, pero como deportistas neutrales. Okay. Y sí va a ir Ucrania, los deportistas ucranianos, porque te digo, también les serviría de escaparte y decir, miren, vean, pese a todo eso, estamos aquí tratando de competir y vamos a demostrar que somos buenos rivales, y si nos enfrentamos con algún ruso o bielorruso, bueno, pues el deporte tiene que estar separado de la política, nos vamos a dar la mano, etcétera, etcétera, porque también es parte del juego de todos, de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, del COI, de las federaciones internacionales, etcétera, etcétera, y del mismo negocio. Los Juegos Olímpicos, si bien son una fiesta privada o particular, si quieres llamarle, son un negocio. Entonces, a mí como organizador me conviene que haya un enfrentamiento, por decirte algo, entre equipos de fútbol, el ruso y el de Ucrania, en Juegos Olímpicos, que sería más por el morbo, pero a fin de cuentas, eso te va a redituar en que el estadio pues posiblemente se llene y que la transmisión por televisión también sea muy seguida, por lo más allá del juego o de la competencia en sí, por lo que representa. ¿Me explico? Oye, y ya no digamos los protocolos de seguridad que van a haber en caso de ese tipo de situaciones. Imagínate. Recuerdo que cuando fue, perdón que me hable personal, pero para los Juegos Olímpicos de Atenas, que acababa de pasar recién lo de 2001, sí. Los protocolos de seguridad, bueno, estuvieron a tope. Imagínate ahora, y en un país, en Francia, que es parte de la OTAN, que está en contra de Rusia, que es aliado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es un contexto muy interesante que se debe analizar, que debe estar pues, en la mesa por todo lo que pueda presentarse en ese momento. Sí. Oye, Adrián, te haría una última pregunta. A partir de este momento que el COI dice, adelante rusos, bielorrusos, participen en Juegos Olímpicos, ¿crees que los organismos internacionales en general, las federaciones, FIFA, federaciones, etcétera,
¿Darán ese paso también en este momento o en algún momento dado? Sí. Y mira, en el caso de la FIFA, si me permites así muy rápido, lo Seguro. acabamos de ver. Le otorgó el mundial a un país donde los derechos humanos de muchos colectivos pues han sido pisoteados. Los derechos laborales, cuántos inmigrantes no murieron por las deficientes condiciones laborales en las que se construyeron los estadios para Qatar 2020, 22. 2022. Claro, Entonces, la FIFA, por eso te digo, todas las federaciones tienen sus propios intereses. Y por supuesto claro, que World Athletics, ¿tú crees que no está ansioso World Athletics de permitir que los rusos suban a las pistas? Por claro. supuesto, por supuesto. En el tenis, bueno, hay deportistas Eso, rusos que siguen compitiendo en el tour, pero ujú, pues ¿tú crees que no de repente son vistos así como que un poquito medio feo? sí, Por supuesto, desde luego. ¿no? Entonces, yo creo que las federaciones, insisto, no debería, porque mucho se pregona en el deporte olímpico y la carta olímpica y no manifestaciones políticas, separar el deporte de la política, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, nos gusta o no, es un negocio y a las federaciones internacionales, pues, por supuesto, les conviene. Yo creo que van a esperar así, lo último es sellar la liga para que sí, y apelar a la convivencia y la fraternidad y el espíritu olímpico, los valores olímpicos, etcétera, etcétera, para permitir que estos deportistas de esos países, que insisto, a lo mejor son los menos culpables, Claro. pero pues también están pagando los platos rotos y van a estar en París 2024. Perfecto. Yo es lo que creo que va a pasar. Adrián, te agradezco muchísimo de verdad esta plática y si me permites, espero más adelante volvamos a echar otra buena charla. Yo creo que esto va a dar mucho en los próximos meses, apenas yo creo que es el Sí, inicio. Tristemente hay un conflicto de bélico en medio de esta plática. Ojalá que yo creo que todos deseamos que eso acabe muy pronto, ¿no? Pero por lo pronto te agradezco muchísimo de verdad que echemos esta plática y pues estaremos en contacto. claro que sí, José Luis, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, esperemos que lo que platiquemos pues sea interesante y pues aquí en la mejor disposición de que si más adelante pues nos guste invitar, aquí con todo el gusto del mundo lo haremos, tenlo por seguro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto acabamos de tener esta plática con Adrián Basilio de Cancha, de Grupo Reforma. Y bueno, sigan nuestras redes sociales, tenemos más entrevistas sobre este mismo tema.